¿Te has sentido alguna vez abrumado, como si el peso del mundo estuviera sobre tus hombros? En esos momentos de desesperación y confusión, cuando tu mente grita y no sabes a dónde acudir, me atrevo a preguntarte, ¿cuántas veces te has detenido a hablar con Dios? Y si te dijera que hay un poder insustituible en la oración, algo que puede cambiar el rumbo de tus noches más oscuras y llenar tu corazón de paz, esperanza y fe, imagina que en medio de tu tormenta interna hay una clave escondida que, si se utiliza correctamente, te liberará de cadenas invisibles que te impiden avanzar. La presión y el estrés de la vida diaria pueden ser abrumadores. Puede parecer que no hay respuesta para tus preguntas, que las soluciones nunca llegan y que las sombras de la ansiedad se ciernen sobre ti. En esos momentos, la oración se convierte no solo en un acto de devoción, sino en un puente que nos conecta con el corazón de Dios. Hoy quiero compartir contigo este secreto transformador. Cuando tu mente no puede más, hay una manera de traer alivio a tu corazón y claridad a tu alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la oración tiene tanto poder? La respuesta radica en la conexión divina que establecemos a través de ella. A lo largo de la historia bíblica, encontramos ejemplos impactantes de cómo el diálogo sincero con Dios ha cambiado vidas. No soy solo un mensajero. Estoy aquí para acompañarte en este viaje de descubrimiento y sanación. Y te prometo que en este video no solo exploraremos lo que la palabra dice acerca de la oración, sino que también desvelaremos las verdades ocultas que pueden transformar tu vida diaria. A lo largo de los próximos minutos, descubriremos pasajes y experiencias que te llevarán a entender que la oración no es un ritual vacío, sino una conversación vital con el Creador del universo. Abordaremos cómo los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia enfrentaron sus crisis a través de la oración, encontrando no solo consuelo, sino poder para seguir adelante. A medida que avanzamos en este estudio, te invito a ejercitar tu fe. Mantente atento, porque hay un legado de fortaleza que Dios ha dejado para ti. Un mensaje claro y contundente que podría ser justo lo que necesitas escuchar. Por eso, antes de comenzar, hazme un favor. Escribe en los comentarios "Paz en Cristo". Este simple acto no es solo un compromiso con nuestra comunidad, sino que también es un recordatorio de que en la oración y en la fe, todos somos parte de un mismo cuerpo. Al hacerlo, estarás haciendo eco de la palabra de Dios y apoyando a otros que tal vez están en busca de esperanza. Además, si le das me gusta a este video, estás ayudando a que más personas que necesitan escuchar este mensaje puedan encontrarlo. Tu participación es valiosa. Eres parte de algo más grande. Te felicito por ser parte de esta comunidad, donde cada suscripción y cada me gusta se convierten en un acto de fe. Te animo a mantenerte comprometido y a compartir este mensaje. Muchas personas no tienen acceso a una iglesia cercana, y aquí, en este espacio, podemos brindarles apoyo espiritual y fortaleza. Cada vez que veas un video, recuerda que no solo estás alimentando tu espiritualidad, sino que estás extendiendo la luz del Evangelio a otros a través de la tecnología. En este video, explorarás cómo la oración puede desbloquear bendiciones en tu vida, cómo puede restaurar lo que parece perdido y cómo puede renovar tu mente. Lo que aprenderás aquí podría ser el giro que necesitabas, una transformación que solo se logra al darle el primer paso y hablar con Dios sinceramente. Así que, acompáñame en este viaje. Permite que el Espíritu Santo te guíe mientras profundizamos en la importancia de la oración y cómo puede cambiar nuestra perspectiva y, en consecuencia, nuestra vida. Te invito a que te quedes hasta el final porque estoy convencido de que habrá un mensaje justo para ti y no querrás perdértelo. Y ahora, sin más preámbulos,
comencemos con nuestro estudio de hoy. Estoy emocionado por lo que Dios va a revelarte. Número 1. La oración de Ana. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un poderoso recordatorio del impacto transformador de la oración en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez te has sentido impotente ante una situación difícil? ¿Te has preguntado si tus súplicas son escuchadas o si alguna vez llegarán a ser respondidas? Ana tuvo que enfrentar su propio dolor y sufrimiento, y en sus momentos de mayor angustia, su fe fue el faro que le guió en la oscuridad. Ana era una mujer que anhelaba con todo su ser madre, pero la vida le había presentado un obstáculo insuperable. Era estéril. Imagina por un momento el peso de esa carga. ¿Cuántas noches de llanto? ¿Cuántas desilusiones tuvo que soportar? Sin embargo, en lugar de rendirse ante la adversidad, Ana se volcó en oración. Su clamor intenso y genuino ante el Señor es un ejemplo de cómo la oración puede ser una forma de desahogar nuestro dolor. En 1 Samuel 1, encontramos a esta mujer en el templo, orando fervientemente. ¿Cuántas veces has estado en un lugar parecido, donde el único recurso que te queda es llevar tu corazón al altar? Ana no solo suplicaba por un hijo, sino que también prometía entregar ese hijo al servicio de Dios. Su oración fue el eco de un corazón quebrantado, dispuesto a confiar en el poder de Dios. ¿Te imaginas la fervorosa entrega de su alma mientras hablaba con Dios? No se trataba de un simple rezo, era un diálogo lleno de vulnerabilidad y sinceridad. La respuesta de Dios a las oraciones de Ana no solo atravesó su vida, sino que también impactó la historia del pueblo de Israel. Samuel, el hijo que ella tanto anhelaba, llegó a ser un gran profeta y líder. Aquí vemos cómo una súplica sincera puede tener repercusiones que trascienden nuestras expectativas y deseos individuales. Ana nos enseña que, aunque la espera puede ser angustiosa, Dios escucha nuestras oraciones y responde a su tiempo. Ella fue restaurada no solo en su deseo de ser madre, sino también en su fe y en su identidad como hija de Dios. La historia de Ana es un canto a la perseverancia en la oración y un recordatorio de que incluso en nuestros momentos de desesperación, nuestra voz no es ignorada. ¿Qué estás llevando en tu corazón que necesitas presentar ante Dios? ¿Cuánto tiempo has esperado por una respuesta que parece no llegar? La invitación es clara. La oración es un medio poderoso para comunicarnos con el Creador y buscar su intervención en nuestras vidas. Te pregunto hoy, ¿has explorado las profundidades de tu corazón en sinceridad y con la fe de que Dios puede obrar en tu situación? Ana nos muestra que no hay un deseo demasiado grande ni un sueño demasiado imposible para el Dios que conocemos y servimos. Su historia es una invitación a ser persistentes en la oración, a recordar que nuestras peticiones pueden alinear nuestros corazones con los planes divinos. Al igual que Ana, tal vez estés atravesando un tiempo de desconsuelo, pero hay un mensaje de esperanza. No estás sola. Dios está escuchando. La oración puede ser ese hilo que te conecta a lo divino, un hilo que trae luz a la oscuridad. Te animo a que tomes esa analogía y la lleves a tu vida. Cada oración que elevas es como un ladrillo que construye el puente hacia tu respuesta. Dios está trabajando, aunque no siempre vemos la manera. Mientras continuamos nuestro viaje de estudio, reflexiona sobre esta historia. La fe de Ana y su dedicación en la oración no solo le trajeron lo que deseaba, sino que también le proporcionaron una relación más profunda con el Señor. Nos recuerda que no debemos limitarnos a nuestras necesidades inmediatas, sino que debemos abrir nuestra visión y permitir que Dios haga mucho más. En tus momentos de quietud, recuerda que la oración no es solo un acto de pedir,
Es una manera de comunicarnos con aquel que tiene el control de todo. Pregúntate, ¿cómo puedo entregar verdaderamente mis cargas en sus manos? ¿Estoy dispuesto a esperar en silencio y ver cómo Él responde? La vida está llena de desafíos, pero también está llena de oportunidades para acercarnos a Dios en oración, buscando su guía y fortaleza para enfrentar cada situación. Tu viaje de oración puede comenzar hoy mismo, así que toma ese tiempo, cierra tus ojos y realiza una oración sincera. Observa cómo tu alma encuentra descanso en la presencia del Señor. La historia de Ana es solo el principio de lo que puede suceder cuando confías plenamente en Dios a través de. Número 2. La oración de Moisés. La figura de Moisés es emblemática en la historia de la fe, pero su relación con la oración es aún más fascinante. ¿Alguna vez has sentido que lo que tienes por delante es simplemente abrumador? ¿Te has encontrado en una situación donde tus fuerzas no son suficientes para enfrentar el desafío? Moisés, líder del pueblo de Israel, enfrentó adversidades monumentales y, sin embargo, su clave para la victoria fue su comunicación constante con Dios a través de la oración. Cuando el pueblo de Israel escapó de la esclavitud en Egipto, Moisés se encontró en una travesía hacia la tierra prometida. Pero el camino no fue fácil. Estaba plagado de quejas, rebeldías y luchas constantes. En Éxodo 17 nos encontramos con un momento crítico en la travesía. El pueblo se enfrentó a los amalecitas en batalla. La situación parecía desesperada, y Moisés sabía que su trabajo no era solo liderar en el plano físico, sino también en el espiritual. ¿Cómo enfrentó esta crisis Moisés? A través de la oración. Moisés subió a una montaña y elevó sus manos al cielo. ¿Cuántas veces has levantado tus manos en oración, buscando ayuda divina en tus propios problemas? Allí, en la cima, se hallaba la clave del éxito. Mientras mantenía sus manos levantadas, Israel prevalecía. Cuando las bajaba, los amalecitas ganaban ventaja. Este evento nos muestra cómo la intercesión y la oración son fundamentales en la lucha espiritual. No se trataba solo de su fuerza física, sino de una conexión genuina con Dios. La persistencia y el poder de la oración de Moisés fueron tal que le inspiraron a otros a unirse en la batalla. Aarón y Hur, sus compañeros, le sostuvieron las manos cuando el cansancio amenazó con interrumpir su súplica. ¿Quiénes son las personas que rodean tu vida y te ayudan a mantener viva tu conexión con Dios? Este es un recordatorio de que no enfrentamos nuestras batallas solos. Necesitamos el apoyo de nuestros hermanos en la fe. Con cada súplica, Moisés no solo estaba buscando la victoria en la batalla, sino que estaba recordando al pueblo de Israel que hay poder en el reconocimiento de que dependemos de Dios. Su oración constante es un modelo de cómo deberíamos enseñarnos a orar en nuestros propios momentos difíciles. Aprendemos de Moisés que el resultado no siempre es inmediato, pero la perseverancia en la oración sí trae consigo cambios significativos. En este acto de oración, vemos una imagen clara de la intercesión. Moisés, alzando sus manos, representa no solo su fe, sino también la esperanza del pueblo de Israel. ¿Qué pendones estás levantando tú en tu vida? ¿Estás intercediendo por otros como lo hizo Moisés? La oración tiene el poder de transformar no solo tu situación personal, sino también las vidas de aquellos que te rodean. La historia de Moisés resalta un principio fundamental. Nuestro poder está anclado en nuestra relación con Dios. Las batallas de la vida son inevitables, pero la solución no está en nuestra propia fuerza, sino en la confianza en el poder de Dios. Al elevar nuestras manos en oración, ya sea en agradecimiento o en súplica, comenzamos a ver cómo el cielo se abre y las luces de su gloria inundan nuestras vidas.
Te animo a que reflexiones sobre tu papel en esta oración. ¿Estás levantando tus manos al cielo en tus momentos de desafío? ¿Qué batallas estás enfrentando en este momento y te gustaría llevar ante el Señor? A veces, la respuesta a nuestras luchas se encuentra en la oración sincera. Recuerda que no solo estamos llamados a orar por nosotros mismos, sino también a interceder por aquellos que están en necesidad. El relato de Moisés continúa siendo relevante hoy, mostrándonos que la oración es una clave fundamental que activa el poder divino en nuestras vidas. Es un recordatorio de que sin importar lo imposibles que se vean las circunstancias, cuando conectamos con Dios a través de la oración, su voluntad puede prevalecer. Así que, en medio de tus batallas, no olvides alzar tus manos. Permite que tus oraciones sean un reflejo de tu necesidad de su intervención. Levanta tu voz y llama a Dios en tiempo de necesidad, buscando su dirección y fuerza. La historia de Moisés número 3. La oración de Salomón. La historia de Salomón es una de las más profundas en la Biblia, no solo por su sabiduría, sino también por su relación con la oración. ¿Alguna vez has sentido que necesitas sabiduría para tomar decisiones importantes en tu vida? ¿Te has encontrado en situaciones donde la incertidumbre te abruma y no sabes qué camino tomar? En un momento crucial de su vida, Salomón se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su reinado: pedir a Dios lo que realmente necesitaba. Cuando Salomón ascendió al trono de Israel, recibió una visita especial de Dios. En Primera de Reyes, Dios se le aparece en un sueño y le dice: pide lo que quieras que yo te dé. Aquí es donde se revela la esencia de la oración de Salomón. En vez de pedir riqueza, longevidad o un dominio sin límites, él pide sabiduría, específicamente para gobernar al pueblo de Israel con discernimiento y justicia. ¿Qué le pedirías a Dios si tuvieses la oportunidad de hacer una sola petición? La elección de Salomón no solo refleja su carácter y prioridades, sino que también nos presenta un poderoso principio. La oración no es solo para pedir lo que queremos, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Al buscar sabiduría, Salomón muestra que entendía la magnitud de su responsabilidad y la necesidad de guiar con justicia en un liderazgo tan crítico. Así, su oración se convierte en un ejemplo de humildad y reverencia ante Dios. Dios respondió maravillosamente a la petición de Salomón. Además de concederle la sabiduría que pedía, le otorgó también riquezas y honor, porque su corazón estaba centrado en lo correcto. ¿Qué podemos aprender de esto? La respuesta es clara. Cuando nuestras peticiones reflejan un deseo genuino de cumplir la voluntad de Dios y de servir a los demás, Él se complace en darnos mucho más de lo que podamos imaginar. No debemos pasar por alto el impacto que esta sabiduría tuvo en la vida de Salomón y en el pueblo de Israel. Su reinado fue conocido por períodos de paz y prosperidad, y muchas de las decisiones que tomó fueron guiadas por la sabiduría divina. ¿Qué decisiones en tu vida requieren de la intervención de Dios? La oración de Salomón nos recuerda que siempre debemos iniciar con la búsqueda de la sabiduría divina en cada aspecto de nuestra vida. Podemos abordar la oración en nuestras vidas diarias de una manera similar a Salomón, abriendo nuestros corazones a Dios y pidiendo por más que nuestras necesidades inmediatas. En lugar de centrarnos solo en las circunstancias que nos rodean, podemos hacer preguntas más profundas sobre cómo Dios quiere que respondamos a nuestras situaciones presentes, buscando su dirección en vez de simplemente lanzar nuestras propias súplicas. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones personales. ¿Qué hay en el fondo de nuestro corazón cuando nos dirigimos a Dios en oración? Es un ejercicio poderoso el pedirle a Dios que nos examine y nos muestre las intenciones sinceras detrás de nuestras súplicas. ¿Estamos orando solo por nosotros mismos
o también por el bienestar de los demás. Salomón eligió la influencia del liderazgo sabio, y nosotros podemos elegir orar por situaciones que impacten a nuestra familia, amigos y comunidad. La oración de Salomón es una invitación a una vida de oración más profunda, donde buscamos la iluminación del Espíritu Santo para los caminos que Dios tiene para nosotros. ¿Qué pasos estás dispuesto a tomar para buscar la sabiduría que solo se encuentra en la presencia de Dios? La sabiduría no solo se obtiene por el conocimiento, es un regalo divino que se recibe a través de la comunión constante y la oración. Recordemos que cuando estamos en momentos de decisión, podemos acercarnos a Dios y pedirle que ilumine nuestro camino. La oración no es una simple rutina, sino un diálogo activo y transformativo que nos conecta con la mente y la voluntad de nuestro Creador. La historia de Salomón nos recuerda que, sin importar cuán grandes o pequeños puedan ser nuestros problemas, siempre podemos acudir a Dios en busca de discernimiento, entendimiento y gracia. Número 4. La oración de Elías. La vida del profeta Elías es un relato increíble de fe y poder en medio de la adversidad. ¿Te has sentido alguna vez en una batalla espiritual como si estuvieras frente a un desafío que parece insuperable? La oración de Elías es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor dificultad, podemos experimentar el poder de Dios a través de una comunicación sincera y apasionada. Elías fue un hombre usado por Dios en un tiempo de gran desobediencia en Israel. Su desafío más famoso fue enfrentarse a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde se estableció un espectáculo impresionante. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde nuestros enemigos parecen ser más fuertes que nuestra fe? En este desafío, Elías oró fervientemente pidiendo a Dios no solo que manifestara su poder, sino que también restaurara la fe de su pueblo. La oración de Elías fue decisiva. En 1 Reyes 18, después de un día de intensa confrontación, es el momento en que Elías se arrodilla y eleva su oración al Señor. ¿Cuáles son las palabras que profundizan en tu corazón cuando oras? ¿Cómo te diriges a Dios en tus momentos de desafío? Elías se acercó al altar y pidió que el fuego del cielo descendiera para consumir la ofrenda. Su oración fue directa, llena de fe, y en respuesta, Dios mostró su poder de manera asombrosa al enviar fuego desde el cielo, lo que llevó al pueblo a reconocer a Yahvé como el único Dios verdadero. Este evento no solo mostró el poder de Dios, sino también el papel crucial de la oración en la vida de aquellos que confían en Él. ¿Cómo podemos aplicar esta poderosa historia a nuestras propias vidas? En la intercesión de Elías, vemos que hay un llamado a orar con intencionalidad y fe, a reconocer que, aunque los desafíos son grandes, el poder de Dios es aún mayor. La oración no es solo un acto de desesperación, es un ejercicio de fe que crea una conexión directa con el Creador. Elías, en su humildad, sabía que su fuerza no provenía de sí mismo, sino de Dios. ¿Te has sentido impulsado a orar cuando las circunstancias parecen imposibles? La respuesta de Dios fue inmediata y nos recuerda que cuando nos acercamos a Él en oración, estamos invitando su presencia y poder a nuestras situaciones. Además, la historia de Elías nos enseña sobre la perseverancia. Después de esta manifestación poderosa de Dios, Elías enfrentó otra crisis. Jezabel, la reina malvada, lo amenazó de muerte. ¿Qué sucede cuando nuestras victorias espirituales son seguidas por pruebas severas? A menudo, la vida espiritual puede ser una montaña rusa. Después de una gran victoria, puede surgir una profunda oposición. Elías, abrumado por el miedo, huyó al desierto y se sumergió en la desesperación. Aquí nos da una lección importante. ¿Cómo respondemos cuando nuestras emociones
nos llevan al abismo. A pesar de su debilidad en ese momento, Dios no abandonó a Elías. En Primera Reyes 19, encontramos a Dios enviando un ángel que le proporciona alimento y descanso. ¿Cómo Dios se manifiesta en momentos de debilidad en nuestra vida? La respuesta es clara. Él viene hacia nosotros. Incluso cuando creemos que hemos fallado, la oración y el descanso son necesarios, y debemos reconocer que no siempre somos fuertes, pero su gracia es suficiente. La vida de Elías nos recuerda que la oración no solo se trata de pedir, es también un equipamiento para nuestras luchas diarias. Es un recordatorio de que, aunque la vida nos lance desafíos abrumadores, siempre podremos volver a Dios en oración, buscando su consuelo y guía. Al igual que Elías, podemos tener un papel importante en los planes de Dios, siempre que mantengamos nuestra fe activa y sincera en su presencia. Así que te animo a que, en tus momentos de dificultad, busques el rostro de Dios a través de la oración, como lo hizo Elías. Permítele transformarte, fortalecerte y utilizar tus circunstancias para su gloria. La oración no debe ser vista como un último recurso, sino como nuestra primera respuesta, nuestra fortaleza en tiempos de prueba. La vida de Elías resuena a lo largo de la historia como un ejemplo poderoso de cómo la oración sincera y la fe pueden alterar el destino, tanto personal como del pueblo de Dios. Recuerda que cada oración elevada puede resultar en una acción poderosa de Dios. Y aunque a veces la vida presente sus luchas, Dios siempre está comprometido a responder nuestras súplicas cuando nos dirigimos a Él con un corazón sincero. Número 5. La oración de David. La vida de David está llena de altibajos, de triunfos y derrotas, pero uno de los aspectos más destacados de su caminar con Dios es su vida de oración. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de buscar refugio en Dios cuando el mundo a tu alrededor se siente caótico y amenazador? David, el hombre conforme al corazón de Dios, mostró cómo la oración puede ser un refugio poderoso en tiempos de incertidumbre y angustia. Comencemos con la historia de David enfrentando al gigante Goliat. En 1 Samuel 17, vemos cómo este joven pastor, armado solo con una honda y su fe, se enfrenta a un gigante que aterroriza a todo el ejército de Israel. ¿Cómo te sientes cuando enfrentas un desafío que parece mucho más grande que tú? David no se dejó intimidar por la altura y la fuerza de Goliat, sino que en lugar de enfocarse en el temor, se dirigió a Dios en oración. Antes de salir al campo de batalla, David recuerda sus victorias pasadas al enfrentarse a leones y osos, acreditando a Dios cada triunfo. Su oración y su confianza en la protección divina son un poderoso ejemplo de cómo podemos enfrentar nuestros gigantes actuales, ya sean problemas financieros, enfermedades o relaciones difíciles. David sabía que su victoria no dependía de sus habilidades físicas, sino de su conexión con Dios. ¿Qué gigantes estás enfrentando hoy en tu vida? La historia continúa cuando David declara con valentía: Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esta declaración no es solo un acto de coraje, es una afirmación de fe en el poder de Dios sobre las circunstancias. Esto nos enseña que nuestras oraciones deben estar revestidas de fe. Debemos recordar que nadie puede permanecer contra nosotros cuando Dios está de nuestro lado. El mismo principio aplica a nuestras luchas. Cuando oramos en el nombre de Jesús, invocamos el poder que supera cualquier adversidad. Otra faceta importante de la vida de David es la autenticidad en su oración. A lo largo de los Salmos, podemos leer sus lamentos, súplicas y alabanzas. ¿Te has sentido alguna vez tan abrumado que no sabes cómo expresar tu dolor ante Dios? David no tenía miedo de mostrar sus emociones. Nos enseña
que no debemos crear una máscara cuando hablamos con Dios. Él desea nuestra sinceridad. El Salmo 34:18 dice: cerca está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esto nos recuerda que en nuestras debilidades y angustias, Dios está más cerca de nosotros que nunca. A lo largo de su vida, David usaba la oración como su ancla. Cada vez que enfrentaba problemas, ya sea por causa de sus enemigos, sus propias fallas o las circunstancias difíciles, se encontraba en la presencia de Dios. ¿Qué priorizas en tu vida cuando las luchas parecen abrumadoras? La oración era su refugio y su fortaleza, un recordatorio de que siempre había un lugar donde encontrar descanso y dirección. Sin embargo, la historia de David no está exenta de fracasos. A menudo, las oraciones de David se volvían súplicas de perdón. Después de pecar con Betsabé, David, en el Salmo 51, clama a Dios por restauración y misericordia. ¿Cuál es tu respuesta cuando fallas? Esto es clave. David nos muestra que la oración puede ser una herramienta poderosa para buscar la redención y el restablecimiento. No importan nuestros fracasos, siempre podemos regresar a Él buscando una restauración completa. La vida de David es un testimonio de cómo la oración puede ser una fuente de fortaleza, dirección y renovación. Cada vez que te encuentres luchando con gigantes, recuerda a David. A través de su ejemplo, podemos aprender que, aunque a veces nuestros caminos se desvíen, nunca es demasiado tarde para regresar a Dios en oración, buscando su guía y fuerza. Así que, en tus desafíos y tribulaciones, sigue el ejemplo de David. Clama a Dios con vulnerabilidad y autenticidad, sabiendo que Él escucha cada susurro de tu corazón. La oración no es solo un monólogo, se convierte en una conversación rica y transformadora que puede cambiar tu vida en formas que no anticipas. En Dios encontrarás el refugio seguro que necesitas, la fuerza que anhelas y la misericordia que te restaurará. Número 6. La oración de Job. La historia de Job es un relato profundo que toca los corazones de quienes enfrentan sufrimientos inexplicables. ¿Alguna vez has tenido que lidiar con un dolor tan abrumador que te has sentido completamente desolado? Job, un hombre justo ante los ojos de Dios, se enfrenta a una serie de calamidades que desafían su fe y su entendimiento del sufrimiento. A través de su vida, podemos aprender cómo la oración puede ser una ancla en medio de la tormenta. Desde el principio de su historia, Job es descrito como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un giro inesperado, pierde a sus hijos, su riqueza y su salud. ¿Qué haces cuando pierdes todo lo que amas y te quedas solo en medio de la tristeza? En esos momentos de incertidumbre y desesperación, Job eleva su voz al cielo. Su respuesta no es la de un hombre resentido, sino de alguien que aún busca respuestas en la presencia de Dios. La oración de Job es, en esencia, un diálogo profundo y sincero con Dios. Él no se limita a silenciar su dolor. Por el contrario, expresa su angustia y malestar. A menudo se queja, cuestionando por qué le ha sucedido esto. Sin embargo, su actitud hacia Dios permanece reverente. Es posible que, en medio de nuestras luchas, podamos mantener nuestra fe y hacer preguntas difíciles a Dios. Job nos enseña que es válido clamar a Dios en nuestras aflicciones, que nuestra relación con Él puede soportar el peso de nuestras preguntas más profundas y dolorosas. En medio de su sufrimiento, Job también realiza un ejercicio crítico de autoexamen. Se pregunta si ha pecado, si hay en él alguna culpa que lo lleve a merecer su padecimiento. ¿Cuántas veces nos hemos cuestionado a nosotros mismos en momentos de crisis, preguntando qué podríamos haber hecho para evitar el dolor? En este proceso, Job nos muestra que la oración no solo es para plantear peticiones, sino también para reflexionar sobre nuestro corazón y nuestras acciones. La sinceridad en nuestra
Oración puede abrir la puerta a la introspección y a una relación más profunda con Dios. A medida que avanza la historia, Job es acompañado por sus 3 amigos, quienes intentan consolarlo. No obstante, su discurso, en lugar de llevar consuelo, agrega confusión y dolor a su sufrimiento. ¿Qué pasa cuando aquellos que deberían apoyarte no comprenden tu dolor? Job enfrenta no solo el sufrimiento físico y emocional, sino también la falta de entendimiento y apoyo de quienes lo rodean. Sin embargo, Job radica en su perseverancia. A pesar de que sus amigos lo acusan y sugieren que su sufrimiento es el resultado de su pecado, Job mantiene su inocencia y dirige su súplica a Dios. ¿Estás dispuesto a mantenerte firme en tu fe, incluso cuando otros no te comprenden? Su determinación es un brillo de esperanza en medio de la oscuridad. Finalmente, la respuesta de Dios llega, pero no en la forma que Job esperaba. Dios no ofrece respuestas directas a Job, sino que le recuerda la inmensidad de su creación y su poder. En Job 38, el Señor dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Este momento nos muestra que la situación de Job es parte de algo mucho más grande, un plan divino que trasciende su entendimiento. ¿Podemos aceptar que Dios tiene el control incluso cuando no vemos el cuadro completo? Al final de la historia, Job es restaurado. Recibe más de lo que había perdido y, sobre todo, una relación renovada con Dios. ¿Cómo transforman nuestras oraciones las adversidades en bendiciones? Las crisis pueden ser momentos de revelación y crecimiento en nuestra vida de oración. A través de su experiencia, Job nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, la oración puede abrir la puerta a la restauración y la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que, si te encuentras en un tiempo de sufrimiento, sigue el ejemplo de Job. No temas presentarle a Dios tu dolor, tus interrogantes, tus quebrantos. En cada oración sincera, le das la oportunidad de obrar en tu vida. Recuerda que el camino de la fe puede ser tortuoso, pero a través de la oración, siempre hay una manera de encontrar esperanza y restauración. Job no solo fue un hombre de sufrimiento, sino un testimonio vivo de que la fe persevera a pesar de las circunstancias, y en nuestra vulnerabilidad, Dios. La vida de apóstol Pablo es un testimonio impresionante de la transformación y el poder que proviene de una vida de oración. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un hombre que persiguió a los cristianos se convirtió en uno de sus más fervientes defensores? La historia de Pablo nos enseña que la oración puede transformar profundamente significativas. Desde su encuentro con el Señor en el camino a Damasco, donde fue deslumbrado por la luz divina, Pablo pasó de ser un perseguidor a un apasionado mensajero del Evangelio. Este cambio no fue momentáneo ni superficial, implicó un profundo compromiso en crecimiento espiritual a través de la oración. ¿Cómo puedes estar seguro de que tu vida de oración está reflejando un compromiso genuino con Dios? Pablo comprendió que su nueva vida en Cristo requería no solo de fe, sino también de una dedicación constante en comunicación con Dios. A lo largo de sus cartas, que forman gran parte del Nuevo Testamento, encontramos oraciones profundas y significativas que revelan su corazón por la Iglesia y por las almas perdidas. En Efesios 1:17-18, Pablo ora pidiendo que los creyentes reciban una mayor revelación y conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos profundizar nuestra comprensión de Dios a través de nuestra vida de oración? Para Pablo, la oración era el medio por el cual se conectaba profundamente con el Espíritu Santo y pedía sabiduría para aquellos que comenzaban su camino de fe. En medio de sus propios sufrimientos, encerrado en prisiones y enfrentando persecuciones, su vida de oración no se detuvo. En Filipenses 4:6-7, Pablo les recuerda a los creyentes:
no se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Aquí se observa que la oración no solo se trata de llevar nuestras cargas ante Dios, sino también de experimentar la paz que Él promete, una paz que trasciende toda comprensión. ¿Te has tomado el tiempo para llevar tus ansiedades a Dios, esperando su paz en medio de la tormenta? La oración de Pablo también modela la intercesión, un acto que enriquece nuestra vida espiritual. En Romanos 1:9, Paulo dice: «Siempre en mis oraciones ruego que de alguna manera tenga la oportunidad de visitarles». Su constante intercesión por las comunidades a las que sirvió muestra la importancia de orar, no solo por uno mismo, sino también por los demás. ¿Qué sucede cuando llevamos a otros en oración ante el Señor? La intercesión crea un lazo espiritual que une a los creyentes, aportando fortaleza y apoyo mutuos en tiempos de necesidad. Además, Pablo nos enseña que la oración está íntimamente ligada a la adoración. En Colosenses 4:2 instruye: «Dedíquense a la oración, perseveren en ella y sean agradecidos». Esta combinación de perseverancia y gratitud es fundamental en nuestra vida de oración. ¿Cómo podemos incorporar la acción de gracias en nuestras oraciones diarias? Al reconocer las bendiciones y la fidelidad de Dios, nuestra fe se fortalece y nuestras oraciones se cargan de confianza y esperanza. La vida de Pablo es un recordatorio de que la oración no solo es una herramienta para solicitar respuestas, sino también un medio para profundizar en nuestra relación con Dios y en el conocimiento de su voluntad. ¿Qué anhelas descubrir sobre Dios a través de tu vida de oración? En cada momento que dedicamos a la oración, tenemos la oportunidad de ser transformados, de crecer en gracia y en amor. Al final de su vida, Pablo escribió: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Su vida fue una de oración perseverante, y el resultado fue un testimonio vivir del poder del Evangelio. La oración lo equipó para enfrentar adversidades y lo guió en su camino de fe. ¿Te encuentras en medio de una batalla en este momento? ¿Cómo puedes enfocarte más en la oración para encontrar fortaleza y propósito en medio de la lucha? Así que mientras avanzamos en nuestras propias vidas, recordemos a Pablo como un ejemplo de los efectos transformadores que la oración puede tener. No solo se trata de comunicarse con Dios, sino de vivir una vida dedicada a su servicio y a la intercesión en favor de otros. La oración es un viaje continuo de descubrimiento y crecimiento, donde Dios nos transforma en sus instrumentos de amor y esperanza. En cada palabra elevada hacia Él podemos encontrar propósito, fortaleza y el regalo incomparable de su paz. Número 8. La oración de Jesús. El estudio de la oración no estaría completo sin explorar la vida de oración de Jesús, quien modeló para nosotros no solo cómo orar, sino la actitud que debemos tener al hacerlo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el Hijo de Dios se comunicaba con su Padre en tiempos de dificultad? La vida de Jesús es un testimonio vivo de la importancia de la oración en cada rincón de nuestra existencia, desde los momentos de alegría hasta los de angustia. Desde el inicio de su ministerio, Jesús se retiraba con frecuencia a orar. ¿Qué nos dice esto sobre la necesidad de encontrar espacio en nuestras agendas para la oración? En Lucas 5:16 se menciona que Él se apartaba a lugares solitarios para orar. Aquí encontramos una clave esencial para nuestra vida espiritual. La oración no es solo un acto que realizamos, sino un tiempo personal de conexión íntima con Dios. Cuando Jesús se retiraba, no solo buscaba respuestas o estrategias, sino un profundo intercambio de amor y propósito con el Padre. Uno de los momentos más significativos en la vida de oración de Jesús ocurrió en el jardín de Getsemaní, justo antes de enfrentar su crucifixión.
¿Cómo nos enfrentamos a nuestros momentos de agitación y miedo? La oración de Jesús en ese jardín es un poderoso ejemplo de vulnerabilidad y entrega. En Mateo 26:39 vemos cómo Él se arrodilla y le pide al Padre que, si es posible, pase de Él esa copa, pero no sin antes decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este acto de entrega y sumisión es un recordatorio profundo de que en la oración debemos buscar la voluntad de Dios por encima de nuestras propias peticiones. La oración no siempre resulta en obtener lo que deseamos, y Jesús lo sabía muy bien. ¿Qué haces cuando tus deseos no coinciden con el plan de Dios? A menudo, nuestras oraciones son por lo que queremos, pero la relación con Dios a través de la oración nos llama a aceptar su plan, incluso si este es doloroso o desafiante. En la agonía de ese momento, a través de su oración, Jesús muestra que la verdadera fortaleza radica en la disposición a entregarnos completamente al propósito divino. Además, Jesús enseñó a sus discípulos cómo orar con el famoso Padre Nuestro. ¿Qué significa realmente? Debido a su posición como reina, sino por el respaldo de su pueblo en oración. ¿Cómo experimentas la fuerza de tus decisiones cuando tu pueblo está dispuesto a orar contigo? Esther supo que no se trataba solo de su valor, era la fe y la oración colectiva las que la sostenían en su misión. Su ejemplo es una poderosa enseñanza de que nuestras oraciones pueden hacer eco en toda una nación. Mientras se enfrenta al rey, Esther arriesga su vida sin garantizar éxito en su atrevido plan. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a ir para defender lo que es correcto? Su disposición a sufrir por su pueblo, como resultado de su valentía y su vida de oración, muestra que la fe puede empoderarnos a actuar en situaciones extremas. ¿Qué papel juega la fe en tus decisiones diarias? La oración de Esther, junto con el ayuno, no solo le dio a ella la confianza para actuar, sino que también preparó el corazón del rey. A través de las oraciones del pueblo, Dios comenzó a tejer un hilo de su providencia en medio de la historia. La intervención de Dios llevó a que el rey conociera la verdad sobre el complot malvado de Amán y finalmente a la salvación del pueblo judío. El relato de Esther resalta el importante papel que juega la oración en momentos de necesidad. No es solo una actividad pasiva, es un acto de fe que puede provocar cambios en nuestra vida y en las vidas de otros. ¿Cuántas veces has sentido que el simple acto de orar no es suficiente? Preguntas como estas pueden hacernos replantear la importancia de la oración como un primer paso crucial antes de actuar. Además, Esther es un ejemplo de cómo la oración puede darnos perspicacia y sabiduría al enfrentar situaciones complicadas. ¿Cómo discernimos la voluntad de Dios en nuestros momentos críticos? A través de su disposición a escuchar y esperar en la dirección divina, ella fue capaz de orar y actuar de maneras sabias. La oración puede ofrecernos claridad y dirección en los momentos de incertidumbre. Al final, la historia de Esther es una poderosa declaración que nos recuerda que nuestra vida de oración puede cambiar la historia. ¿Qué pasaría si audazmente buscaras a Dios en tu vida, como lo hizo Esther? Cada uno de nosotros estamos llamados a levantarnos en oración, siendo la voz de aquellos que no pueden hablar. Podemos marcar una diferencia no solo en nuestras vidas, sino en la vida de otros a nuestro alrededor. Así que, en tus propias circunstancias, no subestimes el poder de la oración. Al igual que Esther, puedes ser un agente de cambio y un portador de esperanza en momentos de desesperación. Alienta a otros a unirse a ti en esta búsqueda de Dios, permitiendo que la oración modele tus decisiones y accionar con propósito. La vida de Esther es una invitación a ser valientes en nuestra fe, a actuar con integridad y a buscar la guía divina en cada paso de nuestro camino.
Número 10. La oración de Daniel. La vida de Daniel es un excelente ejemplo de cómo la oración puede sostener y guiar a una persona en medio de la adversidad y la opresión. ¿Alguna vez has sentido que tus principios están siendo desafiados y te preguntas cómo mantenerte firme en medio de la presión? Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia, se enfrenta a una tierra y una cultura que desafían su fe. A pesar de los desafíos abrumadores, su vida de oración se convierte en su refugio y su fuente de fortaleza. Cuando Daniel llegó a Babilonia, su identidad y su fe fueron puestas a prueba. ¿Cómo reaccionarías si te encontrases en una situación que pone en peligro tu fe y tu integridad? El rey Nabucodonosor decidió imponer su cultura sobre los jóvenes hebreos, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y la bebida del rey, eligiendo en su lugar una dieta que respetara sus principios. Aquí comienza su viaje de fe, donde su devoción a Dios y su compromiso con la oración lo sostienen en cada paso del camino. Daniel no solo se atiene a sus convicciones, sino que también sabe que necesita la ayuda de Dios. ¿Qué haces cuando enfrentas situaciones que parecen demasiado grandes para ti? A medida que se encuentra en un ambiente hostil, Daniel busca a Dios a través de la oración. Nos dice en Daniel 2:17-18 que se reunió con sus amigos para orar y buscar misericordia del Dios del cielo. Esta acción no es solo crucial para su situación, sino que también demuestra la importancia de la oración comunitaria y la intercesión por los demás. Una de las situaciones más impactantes que enfrenta Daniel ocurre cuando el rey, tras tener un sueño inquietante, exige que se le explique sin que él lo revele. Los magos y sabios de Babilonia se encuentran impotentes, pero Daniel, después de recibir la revelación divina en respuesta a su oración, se presenta ante el rey. Con valentía y confianza. ¿Cuántas veces has tenido la oportunidad de ser la voz de la verdad en medio de la confusión? La respuesta de Daniel a la crisis fue guiada por una profunda relación de oración con Dios. Su seguridad y conocimiento no provenían de su propia comprensión, sino de una conexión íntima con el Creador. La oración de Daniel lo lleva a un lugar de entendimiento y su reconocimiento de que toda sabiduría proviene de Dios le permite declarar: no hay sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos que puedan descubrir al rey el misterio que pregunta. Este versículo revela que, cuando dedicamos tiempo a la oración, Dios está dispuesto a darnos claridad en situaciones de confusión. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios sabiduría en tus propios desafíos? Sin embargo, la vida de Daniel no se limita a los elogios y éxitos. La clave de su fortaleza radica en su devoción inquebrantable a la oración diaria. ¿Cómo priorizas tu tiempo con Dios en medio de tus responsabilidades diarias? A pesar de las amenazas que se ciernen sobre él, cuando se promulgó un decreto que prohibía orar a cualquier otro dios que no fuera el rey, Daniel continuó orando 3 veces al día, con su ventana abierta hacia Jerusalén. Este acto de valentía muestra que el compromiso con la oración es esencial incluso en tiempos de peligro. El resultado de su fe fue la consecuente entrega a la fosa de los leones. ¿Cómo enfrentarías situaciones de riesgo si fueras desafiado a renunciar a tu fe? Daniel, sin embargo, se preparó espiritualmente y confiaba en que su oración lo mantendría a salvo. Y efectivamente, Dios envió a un ángel que cerró la boca de los leones. Pero más allá de un milagro, el acto de oración constante en la vida de Daniel fue la base de su intrépida fe. La historia de Daniel es un poderoso recordatorio de que la oración no es solo una rutina, sino una vida vivida en comunión con Dios. Esta conexión le dio la fortaleza para enfrentar pruebas, recibir sabiduría y experimentar el respaldo divino en cada aspecto de su vida. ¿Te animas a ser como Daniel, buscando a Dios con fervor en tus desafíos? A medida que avanzas en tu propia vida,
Considera cómo la dedicación a la oración puede ser el ancla que te sostiene en tumultos. La oración de Daniel es un desafío para vivir con integridad incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se desmorona. A través